Listo, Fernando, cuando quieras. Ok, gracias, Jorge. Bien, como les decía entonces, el título que hemos propuesto para la exposición que desarrollaré a partir de este momento es el retorno de Rusia, su rol en el actual orden mundial. La idea entonces, para darle un poco de orden a esta cuestión que pues es amplia, es extensa, no es compleja, pero que trataremos de abordarla aquí de manera crítica, de forma panorámica también, ¿no? Tratando de ser lo más sintéticos posible. Les decía que para darle un poco de orden entonces a esa aproximación crítica a este asunto que planteamos acá, he dividido la charla, la exposición en 5 partes. Iniciaremos entonces con una pregunta general a través de el papel que desempeña Rusia en el orden geopolítico actual, de su posición en ese escenario global de poder. Luego procederemos a hacer una muy breve contextualización del origen de Rusia en la actualidad, de lo que conocemos como la Federación Rusa. Esto es desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991 hasta el presente, haciendo énfasis en esa crisis de los años 90. En un tercer punto, ubicaremos entonces la llegada de Vladimir Putin al poder como un factor de cambio en el rumbo, en la orientación estratégica de Rusia en el orden internacional. Luego abordaremos la cuestión del reposicionamiento ruso en la escena geopolítica internacional a partir de 4 circunstancias puntuales de la intervención rusa en Chechenia, en Georgia, en Crimea y en Siria, para finalizar entonces con unas consideraciones generales sobre el papel de Rusia en el actual orden geopolítico, ¿no? Como se esboza entonces desde la estructura que se plantea para la charla que abordaremos en la próxima hora y 20 más o menos, pues estamos frente a un asunto que, insisto, es complejo, que involucra una cantidad de consideraciones con respecto al papel que ha jugado Rusia en el orden geopolítico internacional y a muchos de los episodios puntuales, de los asuntos y de los procesos histórico-políticos que abordaremos en la charla, ¿no? En ese sentido, entonces, recalco el alcance de este espacio, su pretensión panorámica y la idea entonces de plantear algunas cuestiones generales que permitan, digamos, acercarnos críticamente a este asunto que estamos planteando acá. Bien, sin más preámbulos, entonces, inicio con una breve cita del historiador Hugo Facio, que espero nos sirva a manera de epígrafe, ¿no?, de lo que abordaremos a continuación. Cito a Hugo Facio, entonces, abro comillas, dice: la política internacional de Putin es simple y bastante coherente. Se basa en el rechazo del unilateralismo en favor del reconocimiento de un mundo multipolar, uno de cuyos vértices debe estar reservado a Rusia. Bien, partiendo entonces de esta consideración a manera de epígrafe y de punto de partida de lo que queremos plantear acá, damos paso entonces a este cuestionamiento crítico al que hacía referencia hace un momento como primera parte de la charla del día de hoy. Podríamos preguntarnos entonces por qué puede ser considerada Rusia como una potencia geopolítica, ¿no? Normalmente, como señalamos acá en las 2 primeras imágenes de referencia que he compartido con ustedes, pues uno piensa en Rusia junto con China y los Estados Unidos como piezas fundamentales del engranaje político internacional. Es más, si uno indaga por los actores de poder de orden estatal en ese, digamos, en ese orden geopolítico internacional que tienen una mayor preponderancia, pues muy probablemente tenga en primera consideración a
estos tres que acabamos de mencionar, ¿no? A Estados Unidos, a China y a Rusia. Ahora bien, ¿por qué cabría entonces formular esta pregunta que están viendo ustedes en este momento en la diapositiva y que nos sirve como punto de partida para la charla del día de hoy? Pues si uno trata de abordar críticamente esta cuestión desde algunos de los elementos que normalmente se utilizan en el análisis geopolítico para valorar el alcance o el poder de un actor en particular, como son el poder económico, el poder militar, el poder político y un cuarto poder que se agrega, digamos, a esta tríada fundamental de atributos del poder que sería el poder científico-tecnológico. En la actualidad, pues uno se da cuenta que Rusia, digamos, conserva una distancia en términos de desventaja significativa con respecto a lo que en esos rubros particulares del poder que acabamos de mencionar representan hoy por hoy los Estados Unidos y China. Desde el punto de vista económico, si uno mira cuál es la posición de Rusia por el tamaño de su Producto Interno Bruto, pues está bastante lejos, ¿no?, del tamaño de las economías norteamericana y China, que son las principales del mundo. De hecho, Rusia tiene pues un Producto Interno Bruto que está cercano a los 2 billones de dólares, inferior al de muchos otros actores como Gran Bretaña, Francia, Italia, India, Japón, Alemania y por supuesto las dos principales economías en tamaño que son Estados Unidos y China. Si mira el asunto desde el poder militar, pues si bien Rusia tiene un ejército importante desde el número de efectivos, si bien tiene una cantidad significativa también de cabezas nucleares desplegadas, pues hay una diferencia considerable también con respecto al alcance de este poder que tienen los Estados Unidos y a la manera en la que la China, a partir de su impresionante ascenso económico y geopolítico en las últimas décadas, ha ido, digamos, tratando de cerrar esa brecha con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Estas son consideraciones generales que normalmente se utilizan desde la perspectiva de análisis geopolítico para situar, para valorar la potencialidad en términos de poder que tienen los principales actores, ¿no? Entonces, uno podría hacer digamos, un barrido, un recuento general, rápido, por muchos de estos rubros, inclusive el que tiene que ver con el poder científico-tecnológico, y se va a dar cuenta entonces que en todos ellos Rusia, como les decía ahorita, tiene una desventaja bastante significativa con respecto a estos otros dos actores. En ese sentido, y a partir de esa mirada, si se quiere, convencional, ¿no?, a lo que son los atributos del poder en el ámbito geopolítico, pues cobra sentido la cuestión que estamos formulando acá, según la cual, pues, decimos o preguntamos por qué puede ser considerada Rusia entonces como una potencia geopolítica si en el sentido en el que estamos señalando mantiene una desventaja, una diferencia significativa con respecto a la China y Estados Unidos, que conforman, podríamos decir, esa triada de actores que tienen una valoración estratégica, una consideración muy importante, ¿no? Vamos a mencionar ahorita más adelante un par de asuntos que nos pueden dar alguna luz al respecto y que nos va a encaminar entonces por esa consideración crítica, por esa pregunta que formulamos también como título de la charla del día de hoy, de si efectivamente podemos hablar de un retorno geopolítico de Rusia, ¿no? ¿Por qué se habla entonces de retorno? ¿Por qué se sugiere este término? ¿Y por qué decimos que a partir de estos comentarios preliminares tiene sentido la pregunta que aquí formulamos? Pues porque buena parte de esa realidad que tanto en el ámbito económico como en el ámbito político y en el ámbito propiamente militar tiene la Rusia contemporánea, pues hay que mirarla a partir
de las transformaciones que en las últimas 3 décadas se han dado en Rusia, ¿no? A estas diferencias en términos económicos, en términos militares, que ya advertíamos de Rusia con respecto a estos otros 2 actores, habría que añadirle entonces que hace 3 décadas, a principios de los años 90, cuando se estaba empezando a dar una, digamos, una transformación significativa de la realidad geopolítica china, apalancada justamente en su impresionante crecimiento económico, pues Rusia empezaba a transitar un camino que lo llevó por una década de bastantes dificultades, ¿no? Es a principios de los 90 entonces cuando surge de manera formal, a partir de las transformaciones que se dieron en el orden mundial en aquel momento con el final de la Guerra Fría, una federación rusa como Estado independiente que empieza a tratar de trasegar su propio camino en el orden internacional, ¿no? Esa descomposición, desintegración de la Unión Soviética en 15 repúblicas distintas, independientes, a partir de 1991, la más grande, la más significativa, pues desde su territorio, desde sus condiciones, digamos, asociadas a la historia es, por supuesto, Rusia, ¿no? Ese paso de la República Socialista Federativa de Rusia dentro del orden estatal de la Unión Soviética a la Federación Rusa, a la Rusia contemporánea, pues no fue un paso meramente nominal, es decir, no solamente está representado en la desintegración de un orden estatal particular que era la Unión Soviética y en la aparición de un montón de nuevos estados, dentro de los cuales está Rusia, sino que implicó entonces una transición desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ¿no? El pasar de un sistema de partido único a un sistema, por lo menos entre comillas, democrático que se adecuara, digamos, a ciertos parámetros de la democracia occidental, el pasar de una economía centralmente planificada propia del sistema soviético a una economía de mercado que permitiera o empujara también desde los intereses de distintos actores de poder, entre ellos, por supuesto, los Estados Unidos en primera fila, a esa nueva Rusia, a una realidad que empezaba a darse, digamos, de una manera mucho más clara y mucho más fuerte, ¿no? Que era la incorporación pues, de nuevos países a la órbita de la globalización a partir del final de ese periodo que conocemos entonces como la Guerra Fría. Esa transición pues estuvo pasada por una serie de cambios significativos, dolorosos para los rusos, muchos de ellos, como vamos a mencionar de manera muy rápida enseguida, que tuvieron, por supuesto, una repercusión significativa en el rol que dentro del sistema internacional pues iba a jugar este, entre comillas, nuevo Estado. Digo entre comillas porque pues, en efecto lo era desde el punto de vista formal, pero por supuesto la Federación Rusa era el Estado heredero de la Unión Soviética. Lo era no solamente en términos de su tradición, de heredar justamente la mayor base territorial, digamos, que compuso la Unión Soviética durante buena parte del siglo XX, sino que desde el punto de vista del derecho internacional así se reconoció, ¿no? El hecho de que se reconociera a Rusia, a la Federación Rusa, como el heredero legítimo de la Unión Soviética, implicaba, por ejemplo, que la nueva Rusia pudiera conservar el armamento nuclear que tenía la Unión Soviética, que la nueva Rusia mantuviera el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por ende el poder de veto que tenía la Unión Soviética en esta instancia, y entonces a partir de esos elementos puntuales puede uno identificar claramente esa herencia, ¿no? Cómo se materializa esa herencia. Pero dentro de ese legado entonces hay que incluir una serie de elementos que son problemáticos, ¿no? La Unión Soviética finalmente pues, fue transitando hacia su desintegración desde que en la fase final de la Guerra Fría
se dio un estancamiento económico importante que se conoce como el estancamiento brezhneviano, ¿no? Que hace referencia a Leonid Brezhnev, uno de los últimos líderes de la Unión Soviética, y que llevó entonces a que personajes como Mikhail Gorbachev buscaran un acercamiento a Occidente para tratar de evitar el colapso económico, social y político de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, todo ese proceso de transición llevó a que aparecieran, por supuesto, nuevos líderes, algunos de ellos, pues, bastante recordados seguramente en el imaginario colectivo de quienes estuvimos presentes y presenciamos, valga la redundancia, todas estas circunstancias, acontecimientos de principios de los años 90. Boris Yeltsin entonces se convierte en el nuevo presidente de la Federación Rusa con el mandato, digamos, de Occidente, claro, de los Estados Unidos, de liderar esa transición rusa hacia unas condiciones políticas y económicas que se adecuaran con esa nueva situación de predominio en el orden internacional que tras el final de la Guerra Fría pues estaba en cabeza de los Estados Unidos, ¿no? Rusia, la nueva Rusia de esa manera se convertía eh, en, en un estado que pues adoptaba muchas de las recetas, entre comillas, o de los mandatos económicos que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, hacía para los países del tercer mundo, ¿no? Muchas de esas recetas económicas vinculadas con la política neoliberal que se había impuesto también en ese nuevo orden mundial a través de lo que se conoce como el Consenso de Washington, fueron aplicadas entonces en Rusia por el ministro de Finanzas o de Economía del gobierno de Boris Yeltsin, que es ese señor que están viendo ustedes en este momento en la diapositiva. Yegor Gaidar, ¿no? Quien desarrolla lo que se llamó una terapia de choque, ese fue el nombre con el que se conoció ese paquete de medidas que trataron de llevar a Rusia hacia una economía de mercado en la que empezara a consolidarse un sector privado que no existía durante el sistema soviético, que se transitara, perdón, hacia la liberalización de precios, a que el mercado pusiera a través del juego de la oferta y la demanda los precios de los productos, ¿no? Entonces, todo esto era, por supuesto, consecuente con los resultados del final de la Guerra Fría, con la desaparición de la Unión Soviética y con el surgimiento entonces de un nuevo actor, de una Rusia que empezaba a mirar hacia Occidente, ¿no? Con lo problemático que esto puede llegar a ser desde el punto de vista de la historia rusa, ¿no? De una Rusia que pues se encuentra, digamos, a mitad de camino entre Oriente y Occidente y que desde el punto de vista de la tradición cultural e histórica reclama justamente un lugar propio, ¿no? Reclama su condición de país continente no solo por el tamaño de su superficie, sino justamente por la vinculación cultural que con ámbitos tanto de Occidente, de Europa, como de Oriente, ¿no? Vinculados, por ejemplo, al antiguo imperio bizantino, tiene este estado y esta cultura, ¿no? Entonces, esa nueva condición de Rusia llevó a que pues, durante los años 90 se diera una profunda crisis, ¿no? Una profunda crisis económica que llegó a su culmen en 1998, pero también una crisis de liderazgo político al interior de la nueva Rusia. Boris Yeltsin, que era un personaje que cumplió un rol bastante favorable a los Estados Unidos y a Occidente en esa transición del orden mundial inmediatamente posterior al de la Guerra Fría, que de alguna u otra manera cumplió, pues sí, un papel funcional para que la nueva Rusia tuviera una condición no de potencia geopolítica, sino de un país de segundo o tercer orden. Entonces, piensen ustedes que esa crisis política, esa crisis económica, vino acompañada también por una crisis de valores, una crisis de identidad, que a muchos de los ciudadanos rusos pues los dejó en cuestión de muy poco tiempo, o los hizo pasar mejor en cuestión de muy poco tiempo, de pertenecer a una de las dos superpotencias que orientaba todo el orden mundial durante la Guerra Fría, que era la Unión Soviética,
por más que tuviera problemas y por más que existiera desde mediados de la década de los 70 ese famoso estancamiento brezhneviano, ese estancamiento económico, pues la Unión Soviética seguía siendo uno de los dos grandes polos de poder en ese orden mundial de la Guerra Fría, ¿no? Había toda una narrativa de identidad que vinculaba fuertemente a los ciudadanos soviéticos a ese imaginario de pertenencia a una superpotencia, ¿no? Como se le conocía. Cuando aparece la nueva Rusia, no solamente pues se da una situación de cambio, de transformación desde el punto de vista territorial y político, sino que esa cuestión de la identidad entra en crisis y se vuelve mucho más problemática para los ciudadanos rusos cuando se dan cuenta que ese nuevo Estado ruso pues no ocupa un lugar importante en el tablero estratégico internacional. Y esto se corrobora de una manera tremendamente dramática entonces con esa crisis financiera de 1998, ¿no? Que se da pues con posterioridad a todo ese paquete de reformas que desde inicios del 92 había aplicado Yegor Gaidar en representación del gobierno de Boris Yeltsin, con unas circunstancias, digamos, bastante desfavorables para la población rusa, buena parte de la cual perdió sus ahorros, ¿no? Que vio como la ilusión que muchos de ellos, la esperanza que muchos de ellos abrazaron en el momento de la transición de acceder, digamos, a un ámbito de mayor libertad, se iba desvaneciendo, ¿no? Y para muchos la libertad, ese término, libertad que se les prometía en la época de los cambios, cuando soplaban, como dice la canción de la banda Scorpions, vientos de cambio al final de la Guerra Fría, cuando los profetas de cierta occidentalización política y económica de Rusia prometían, ¿no? Un ámbito de mayor libertad y de mayor disfrute de los ciudadanos rusos, se fue desvaneciendo y quedó representado dramáticamente en muchos casos simplemente en acceder a una lata de Coca-Cola o poder ver de lejos un aviso de McDonald's en Moscú o en San Petersburgo, ¿cierto? Entonces esa libertad que se prometía con el cambio de modelo chocó de una manera dramática y radical con la realidad justamente que ese ajuste económico, que esa transición política traería consigo, ¿no? Todo este escenario entonces nos plantea una Rusia que hacia final de la década de los 90, pues estaba mucho más cercana a los llamados países del tercer mundo, entre comillas, por supuesto, ¿no? Refiriéndonos pues a una serie de países que son nombrados peyorativamente de esta manera, que a lo que históricamente y a lo que hasta hacía relativamente muy poco tiempo había representado desde el punto de vista de la participación en el escenario internacional Rusia o la Unión Soviética, ¿no? Toda esa desagregación entonces de los años 90 explica en muy buena medida por qué podemos partir digamos, un espacio como este, por qué podemos iniciar mejor un espacio como este desde una pregunta acerca de el por qué podríamos considerar a Rusia como una potencia geopolítica, ¿no? Una oscilación muy fuerte. En medio de esta crisis y de toda esta circunstancia que pues, de manera bastante panorámica mencionamos acá, valdría la pena entonces señalar que Rusia siguió conservando algunos de los atributos que desde el punto de vista estratégico pues, le permiten tener una consideración significativa. Sí, en el campo económico, político y militar, pues los años 90 fueron desastrosos, ¿no? Y si hoy por hoy pues sigue teniendo una desventaja significativa con respecto a otros actores, los años 90 fueron, digamos, el momento, el punto en el que se tocó fondo. Pero aún en medio de esa crisis es importante señalar que, pues claro, aunque parezca una obviedad, Rusia seguía conservando una rica y extensa historia, lo que podríamos llamar un pasado imperial, un pasado que se ancla profundamente
en formas de organización política como la Rus de Kiev o como el Imperio ruso bajo la monarquía de los Romanov, y durante casi todo el siglo XX, en el periodo de la Guerra Fría, constituyéndose en una gran potencia, ¿no? En una superpotencia, sobre todo después de su triunfo en la Segunda Guerra Mundial a partir de 1945. Entonces, ese componente histórico, ese componente que hace referencia a un pasado imperial y a ser el núcleo, digamos, de una cultura bastante rica, digamos, desde el punto de vista de su propia originalidad, también como mencionábamos ahorita, pues seguía estando presente, adormecido por las circunstancias, pero seguía estando ahí en términos de la crisis que representaron los años 90. Y además de esa condición histórica y cultural, pues seguía manteniendo una condición geográfica imponente, ¿no? Bastante significativa. Rusia todavía hoy, bajo esta forma territorial, sigue siendo el estado con mayor superficie, ¿no? Algo más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Aún así, es el momento histórico desde 1710, cuando inicia la dinastía de los Romanov, que Rusia tiene una menor extensión territorial. Pero 17 millones de kilómetros cuadrados siguen siendo mucho. Un país que va desde el Báltico hasta el Pacífico, que tiene una riqueza importante de recursos naturales, y esas condiciones, digamos, esos atributos, a pesar de la crisis, seguían estando ahí y siguen estando allí. Ahora bien, no basta, por supuesto, solamente con mantener este tipo de atributos como los que estamos mencionando, pues para tener una consideración estratégica en el orden geopolítico que sea importante, ¿no? ¿Cómo entonces conjugar esa crisis multivectorial de los años 90 con esas condiciones que se seguían manteniendo? Allí es entonces donde vamos pasando a la segunda parte de esta charla, en la que nos aparece un personaje pues bien interesante en la historia de la Rusia contemporánea, un personaje, por supuesto, que está marcado por luces y sombras. No pretendemos acá en un espacio como este, ni mucho menos hacer apología o denostar al personaje en sí, ni a las decisiones que ha tomado, sino tratar de evidenciar por qué ese rol jugado por un personaje como Vladimir Putin ha sido fundamental para plantearnos justamente entonces si podemos hablar de un retorno de Rusia a el sistema internacional y de si geopolíticamente se puede hablar de un resurgimiento a partir de la llegada de este personaje. Tampoco pretendemos entonces tratar de ofrecer una lectura según la cual hay una suerte de predestinación o de mesianismo en las acciones que ha emprendido Vladimir Putin. Consideramos más bien que se trata de un personaje pues bastante hábil, bastante sagaz, que supo en medio de una crisis profunda como la que caracterizamos brevemente, pues tomar ciertas decisiones, utilizar cierto tipo de elementos simbólicos en la construcción de su discurso de poder y pues mover unas fichas estratégicas que están relacionadas justamente con ese pasado glorioso de Rusia, con su condición geográfica importante, dentro de la que se puede contar además su riqueza en recursos naturales estratégicos como el petróleo y el gas, ¿no? Sabemos que hoy por hoy Rusia es, junto con Estados Unidos y Arabia Saudita, el principal productor de crudo del mundo, y que es el principal productor de gas junto con Irán también, ¿no? Entonces, tomar una serie de elementos, tanto simbólicos como materiales, para tratar a partir de allí de transformar entonces la realidad de ese nuevo Estado, nuevo de, otra vez entre comillas, ¿no? Que es la Federación Rusa, y devolverle parte de lo que considera un personaje como Vladimir Putin, lo que considera buena parte de los ciudadanos rusos, es el lugar que en el orden internacional debería tener este Estado, ¿no? Bien, ¿qué pasa entonces con la llegada de Putin al poder? Llega en 1999
Aquí en esta periodización que ofrecemos en el título de la diapositiva, planteamos pues a manera de pregunta un año, ¿no? Que dadas las actuales circunstancias, seguramente si nada extraordinario sucede, va a ser por lo menos en términos de lo que se visualiza desde ahora, pues el punto o el horizonte, ¿no? De ese gobierno de Vladimir Putin. Vale la pena en este momento señalar que justo el día de ayer terminó un proceso electoral en Rusia, ¿no? Un referendo constitucional a través del cual, con cerca del 80% de los votos afirmativos, los ciudadanos rusos pues aprobaron una serie de cambios en la Constitución de 1993 en los que pues amplían los poderes ya de por sí bastante fuertes que tiene el Ejecutivo ruso en cabeza de este señor y aprueban una serie de modificaciones, ¿no?, que permiten a Vladimir Putin reelegirse por lo menos hasta el año 2036, ¿no? Entonces, estamos hablando de la construcción pues, de una imagen bastante fuerte desde el punto de vista simbólico, pero que podríamos decir ha tomado casi que por asalto también ese poder ejecutivo en Rusia, ¿no? Se ha convertido en un poder omnímodo, es un autoritarismo, digamos, bastante fuerte el que se está viviendo en Rusia y no solamente por el hecho de que Putin se haya atornillado al poder, sino porque buena parte de esas prerrogativas, digamos, que ha logrado eh, consolidar para, para su propio beneficio y para la consolidación de un poder del Ejecutivo bastante amplio, siguen aumentándose, ¿no? Esa reforma constitucional que se aprobó el día de ayer, además pues de este tema de la ampliación del mandato de Putin o de la posibilidad mejor de que se reelija durante varios periodos más, tiene como algunas de sus características fundamentales la ampliación de los poderes del Ejecutivo en cuanto al nombramiento y remoción de jueces, de miembros de otra de las ramas del poder público, ¿no?, del poder judicial. Tiene en cuanto a sus características también una serie de medidas regresivas desde el punto de vista del reconocimiento de las libertades y de los derechos de minorías sexuales, por ejemplo, ¿no? Es una serie de modificaciones las que están detrás de esta reforma constitucional que tienen un carácter marcadamente reaccionario, conservador desde el punto de vista ideológico y que refuerzan entonces esa posición de poder que ha logrado consolidar Vladimir Putin. Bien, una mirada crítica, por supuesto, a los procesos políticos internos de la Rusia de Putin, pues es bien interesante. Aquí, en aras de la concreción a la que estamos limitados, ¿no?, y que hace parte pues, de la propuesta de esta charla, simplemente mencionaremos de manera general algunos de esos rasgos del gobierno de Vladimir Putin, la manera, digamos, en la que ha logrado formar una coalición con las clases económicas emergentes que se fueron consolidando desde los años 90 a partir de la especulación, como cuando él llegó al poder le inventó cargos a muchos de los llamados primeros oligarcas rusos de esa década de los 90 y favoreció el enriquecimiento, de otra serie de personajes que fueron constituyendo lo que en Rusia llaman la segunda generación de oligarcas, ¿no?, que está bastante cercana al círculo de poder de Vladimir Putin y que es uno de los bastiones fundamentales de su presidencia. Bien, todas esas consideraciones entonces del autoritarismo relativas al autoritarismo de Putin, a la manera en la que maneja los asuntos internos, al control a la represión de la oposición, de los medios de comunicación, las denuncias que repetidamente surgen con respecto a la violación de derechos humanos, de minorías sexuales sobre todo, ¿no? Digamos, conforman esa imagen de hombre fuerte, esa simbólica del poder que él mismo ha querido construir desde que en 1999, en unas circunstancias muy particulares que hemos descrito de manera breve y panorámica, se estaba atravesando Rusia, ¿no?
¿Cómo llega entonces Putin al poder? En medio de esa crisis que ya hemos mencionado varias veces y en medio pues de una decadencia cada vez más evidente del liderazgo de Boris Yeltsin, siendo presidente todavía, nombra a Vladimir Putin primer ministro, ¿no? En agosto de 1999. Y algunos meses más adelante, en diciembre de ese mismo año, renuncia Yeltsin a la presidencia, asumiendo Putin, a partir de esa dimisión de Yeltsin, la presidencia de Rusia. Unos meses más adelante se celebran las primeras elecciones en las que participa como candidato y es elegido como presidente, ¿no? Bien, aparte de ese recorrido que es identificable, digamos, en términos históricos durante las dos últimas décadas, quisiera enfocarme entonces enseguida en algunos de los, digamos, de los rasgos fundamentales de ese discurso de Putin una vez arriba al poder y de cómo intentó cambiar ese rumbo caótico, problemático, que había empezado a atravesar la Federación Rusa durante los años 90 y buscar entonces un reposicionamiento geopolítico de Rusia bajo su mando. Bien, la apuesta de Putin entonces, una vez accede al poder, es restaurar justamente ese poder del Estado, ¿no? Esa idea de restauración se da a partir de la consolidación de un discurso nacionalista, autoritario, que echa mano del pasado ruso, tanto del periodo imperial como del periodo soviético. No es correcto desde el punto de vista ideológico encasillar a Putin dentro de un tipo de socialismo, ¿no? Hay gente que todavía hoy piensa que Putin representa, ¿no? Digamos, un intento de reedición de la Unión Soviética. Intenta, por supuesto, reposicionar a Rusia y recoger ese legado en términos geopolíticos que en el sistema internacional pues estuvo cercano, ¿no? a la existencia de la Unión Soviética, pero desde el punto de vista político e ideológico, nada que ver. Como mencionábamos ahorita, buena parte de las políticas que ha desarrollado y el núcleo fundamental de su discurso en términos ideológicos es fundamentalmente reaccionario o conservador, ¿no? Entonces, esa apuesta por restaurar el poder del Estado tiene básicamente dos dimensiones. En el plano interno, Putin busca una recomposición del orden en la sociedad, una idea conservadora de orden, ¿no? El fortalecimiento del Ejecutivo, de la función presidencial y una reestructuración en el aparato administrativo, en el complejo aparato administrativo ruso, ¿no? Rusia, la Federación Rusa está compuesta por 83 sujetos federales que están pues a lo largo de esos 17 millones de kilómetros cuadrados, y esa reestructuración en el aparato administrativo que le garantizara a él como cabeza del Estado, aun cuando Rusia tenga un sistema federal, tener un control fuerte de las diferentes instancias gubernamentales, de las diferentes instancias públicas, fue desde el principio una de sus prioridades, ¿no? Y desde el punto de vista internacional, pues básicamente la apuesta de Putin se podría resumir de la siguiente manera, ¿no? La búsqueda de reconstrucción del poderío de Rusia, un reposicionamiento en términos estratégicos, una mayor influencia en lo que se conoce como el extranjero cercano, que es para la visión geopolítica de Putin el extranjero cercano. Son básicamente aquellos territorios que están alrededor de la Federación Rusa y que hicieron parte de la Unión Soviética hasta 1991. Es decir, las llamadas repúblicas del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia. Perdón, yo me devuelvo por aquí a este mapa que creo que es mucho más fácil, ¿no? Lituania, Letonia y Estonia, las repúblicas del Báltico, Bielorrusia y Ucrania, aquí el núcleo eslavo, digamos, del territorio, las tres repúblicas del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y las repúblicas de Asia Central, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, ¿no? Entonces, ese reposicionamiento, digamos, implica desde la apuesta geopolítica de
Putin un incremento en la influencia en esas regiones que se conocen como el extranjero cercano. Y por último, y aquí está la clave, ¿no? La palabra clave de la presentación del día de hoy, una apuesta por el multilateralismo, ¿no? Que tiene que ver justamente entonces con esa cita de Hugo Facio que utilizábamos como epígrafe para la charla que estamos iniciando. Bien, a esto hay que añadirle, por supuesto, que cuando Putin llega al poder, cuando inicia su recorrido como presidente de Rusia, hay, como seguramente todos sabemos, un boom muy importante de los precios internacionales de los hidrocarburos, ¿cierto? Ese incremento en los precios del barril de petróleo y del gas también, pues va a ser un motor importante de esa reestructuración que quiere llevar a cabo Vladimir Putin, va a servir para que él pueda, digamos, sacar del juego a muchos de esos primeros oligarcas rusos que hicieron fortunas a través de la especulación en los años 90 y poner a una serie de personajes al frente de algunas empresas como Gazprom, por ejemplo, ¿no? Que tiene una composición mixta, una parte de su estructura accionaria está en manos del Estado ruso, comandado por Putin, y otra parte está en manos de uno de esos nuevos oligarcas rusos muy cercanos entonces al círculo íntimo de poder de Vladimir Putin, ¿no? Entonces, tiene ese motor de financiación que le permite ir llevando a cabo sus reestructuraciones, irse metiendo en el bolsillo, perdón por la expresión coloquial, a muchos de esos componentes del aparato estatal ruso y a esa nueva generación de oligarcas que se están lucrando entonces de la explotación de los recursos naturales estratégicos y de los precios importantes que tienen en el mercado internacional. Bien, ni bien desembarca entonces Putin en el poder, plantea un par de cuestiones referentes a esa apuesta, tanto en el plano interno como internacional, a la que acabamos de hacer referencia, ¿no? Esa idea de orden en el plano interno se expresa a través de digamos, de una aseveración como la que pronunció cuando asume el cargo de primer ministro en agosto de 1999 y que comparto en este momento con ustedes. Abro comillas, dijo Putin en ese momento. La integridad territorial de Rusia no está sujeta a negociación, ni especialmente al chantaje. Seremos duros con cualquiera que viole nuestra soberanía con todas las vías legales de las que disponemos. Le estaba hablando directamente entonces a los separatistas chechenos. Desde mediados de los años 90, asociada por supuesto a la crisis política, institucional que estaba viviendo Rusia, la crisis de liderazgo en cabeza de un personaje como Boris Yeltsin, los separatistas de Chechenia y de Dagestán, de dos regiones al sur del territorio ruso, en el Cáucaso, ahorita vamos a ver el mapa, musulmán, de mayoría musulmana, buscan separarse de Rusia, ¿no? Empiezan a desarrollarse unas guerras internas, unas guerras intestinas, que se conocen como las guerras chechenas, justamente. En ese momento, en medio de toda la crisis que ya hemos descrito, pues está, digamos, en su punto álgido, en su punto culminante, esa confrontación contra los separatistas chechenos, ¿no? Y Putin asume el poder y empieza a marcar el terreno, ¿no? En ese mismo discurso podemos extractar un fragmento que se vincula con esa apuesta en el plano internacional a la cual hacíamos referencia ahorita, ¿no? Abro comillas. Rusia ha sido una potencia durante siglos y sigue siéndolo, ¿no? Miren entonces que aquí podemos anclar con ese, digamos, con esa consideración que decíamos ahorita de cómo a pesar de la crisis de los 90, a pesar de que se había enviado a la nueva Rusia a una posición de segundo, tercer orden en el sistema de poder internacional, pues ese legado imperial y ese pasado inmediato asociado a la Unión Soviética como una superpotencia seguía estando presente en el imaginario, ¿no? Putin lo sabía, lo reconocía y lo hacía explícito en un momento de suma dificultad. Siempre ha tenido y sigue teniendo legítimas áreas de interés fuera, tanto en los países exsoviéticos, es decir, en el extranjero cercano, como más allá. No vamos a bajar la guardia a este respecto,
ni vamos a permitir que se ignore nuestra opinión, ¿no? En ese momento, quizá un personaje todavía bastante desconocido en el plano internacional, pues parecía que le estuviese allá aullando a la luna, ¿no? Pero conforme fue transcurriendo el tiempo y haciendo uso entonces de esos elementos materiales, del contexto, de la imponencia geográfica de Rusia, de su riqueza en recursos naturales estratégicos y de la condición que el mercado nacional de esos commodities estaba experimentando en esas primeras de cambio del siglo XXI, pues Putin fue a partir de unos movimientos de fichas de ajedrez pues muy precisos, logrando un reposicionamiento que hacia el 98 o el 99, por las condiciones que ya hemos mencionado, pues era impensable, ¿no? Pasamos así entonces a la tercera parte de la charla, a la cuarta, perdón, la tercera era la llegada de Vladimir Putin, en la que empezamos a evidenciar un reposicionamiento estratégico de Rusia a partir de 4 casos fundamentales. Chechenia, que lo acabamos de mencionar, y de un par de casos que se encuentran, digamos, dentro de ese extranjero cercano de Rusia, que son Georgia y Crimea en Ucrania, y por último, de una proyección de poder en Oriente Próximo, que es la intervención de Rusia en la guerra civil siria. Bien, antes de empezar a hablar con un poquito más de detalle de Chechenia, es importante señalar también que cuando estaba recién llegado al poder Vladimir Putin, pues se da una situación que conmociona, digamos, el orden internacional, que son los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos. Sabemos entonces que a partir de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno norteamericano pues proclama, digamos, un tipo de doctrina en materia de política exterior que estaba fundamentada en la idea de guerra preventiva. Subrayo este concepto porque Putin lo va a aprovechar justamente para tratar de orientar ese reposicionamiento ruso. Es lo que aparece, ¿no? Todo el escenario geopolítico que aparece tras los atentados del 11 de septiembre configuran un discurso polarizado y binario, es decir, en el que hay dos bandos, buenos y malos, y los que se alinean con los Estados Unidos, pues se entienden como los buenos, al menos desde esta perspectiva, y los que no se alinean con ellos, pues se infiere que están contra los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese momento coyuntural, en las primeras de cambio del gobierno de Vladimir Putin, ya con un norte trazado que se puede evidenciar a partir de los fragmentos de ese discurso de posesión en agosto del 99 que les acabo de compartir, pues Rusia, la Rusia de Putin, apoya a los Estados Unidos en su determinación de atacar a Afganistán, ¿no? Vemos aquí en la foto, Putin viaja a los Estados Unidos, se dan la mano, lo apoya en esta determinación y por ahí derecho entonces se apropia para sus intereses particulares, bueno, los intereses particulares de su gobierno más bien, ¿no? De ese concepto de guerra preventiva. Y lo aplica en el conflicto contra los separatistas chechenos, ¿no? Esta es entonces la ubicación de Chechenia, ¿no? Acá esta es la parte sur de Rusia, esta es la región del Cáucaso, aquí tenemos el Mar Negro y el Mar Caspio, una región, digamos, desde el punto de vista de la localización geográfica muy importante, junto a la región de Chechenia, por acá en toda esta franja de costa en el Mar Caspio, esta otra región rusa, también de mayoría musulmana, que desde el punto de vista pues, cultural y de la identidad no se allana, digamos, a lo que es ese núcleo de identidad que está en Moscú y en San Petersburgo, en las principales ciudades rusas, que es la región de Daguestán. Entonces, separatistas chechenos y daguestanos han declarado hacia finales de los 90 la llamada República Islámica de Daguestán, ¿no? Putin, como ya vimos, manifiesta una idea de consolidación del orden interior a través del uso de la fuerza. Y jugándose esa carta estratégica de alinearse con los Estados Unidos en ese concepto de guerra preventiva que emerge tras los atentados del 11 de septiembre del 2001,
pues utiliza justamente las herramientas propias de esa idea de guerra preventiva en la guerra contra o en la confrontación contra los separatistas chechenos y dagestanos. Estos son calificados inmediatamente por el Estado ruso como terroristas. Esa cruzada contra el terrorismo que se emprende tras los atentados del 11 de septiembre, pues involucra en este caso particular a Rusia. Putin va a tomar una serie de acciones pues muy efectivas desde el punto de vista de la defensa de sus intereses, de los intereses de poder que él representa, pero por supuesto bastante criticables desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Una de las acciones más reconocidas en este sentido se da en el año 2002, si no estoy mal, cuando un comando de separatistas chechenos y dagestanos se toman un teatro en Moscú. Vladimir Putin, sin ningún tipo de miramientos, pues manda al ejército a que lance unos gases en ese teatro y que mueran tanto los separatistas chechenos como los civiles rusos que se encontraban allí, ¿no? En definitiva, a través del uso estratégico de esta categoría de guerra preventiva, logra Vladimir Putin entonces controlar esta región problemática, logra mantener el orden o la pacificación, entre comillas, de esta zona del Cáucaso ruso, de Chechenia y de Dagestán, y a partir de allí entonces empezará a tratar de proyectar, digamos, ese poder ruso o al menos ese proyecto ruso de retorno al orden geopolítico internacional con un par de acciones concretas, ¿no? ¿En qué momento, podríamos preguntar ahora, termina apartándose Vladimir Putin de los Estados Unidos? Si 2001 marcó ese alineamiento estratégico y muy conveniente, como acabamos de ver para la Rusia de Putin, 2003, con la invasión norteamericana a Irak, le sirvió también a Vladimir Putin para desmarcarse de los Estados Unidos en materia de política internacional, ¿cierto? Junto con otra serie de actores en el mundo, pues la Rusia de Putin no estuvo de acuerdo con la invasión norteamericana de Irak, y a partir de allí empezó a ejercer su papel de contrapeso al interior, de una manera pues mucho más clara, ¿no? Al interior del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Es 2003 entonces ese otro punto de ruptura en el que ya la Rusia de Putin empieza a manifestarse, ¿no? Como un contrapeso al poder de los Estados Unidos en el sistema internacional. Muy bien, tenemos entonces el caso de Chechenia y vamos a ver cómo en el extranjero cercano hay un par de intervenciones más que son clave, ¿no? Una de ellas tiene lugar muy cerquita a Chechenia, en lo que se llama el Cáucaso Sur o Transcaucasia, ¿no? En esta región, en estos tres países pequeñitos, exrepúblicas soviéticas, que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán. ¿Cuál es la situación geopolítica de estos estados postsoviéticos? Azerbaiyán, que es rico en recursos naturales, intenta jugarse una carta, digamos, justamente a partir de su importante condición en términos de la explotación de recursos naturales, intenta jugarse una carta de cierta autonomía, ¿no? Despegarse un poco de la influencia rusa, acercarse a Occidente desde el punto de vista comercial en lo que le es conveniente, pero no acercarse desde el punto de vista político a Occidente, ¿no? También, no nos olvidemos, a ver, yo les muestro esta parte del mapa, esta punta verde que vemos acá es Irán, ¿no? Que hay una relación importante desde el punto de vista religioso y cultural entre los azeríes y los iraníes, y Azerbaiyán en ese sentido, pues, trata de jugar cierta carta de autonomía, como les decía, entendiendo que está en un lugar problemático, pues, por el despliegue de poder de los actores que están a su alrededor. Hay una Armenia prorrusa que ha estado alineada, digamos, con el gobierno de Vladimir Putin en muy buena medida, ¿no? Y hay una Georgia que durante buena parte de los 90 es prorrusa, pero que a partir del año 2003 cambia su orientación estratégica, ¿no? Ya vamos a ver de qué manera. No solamente hay un cambio en la orientación de Georgia en el 2003, sino que ya desde los 90 hay un problema también territorial al interior de este pequeño estado.
hay dos regiones que son Osetia del Sur y Abjasia, como vemos en este mapa, que se declaran independientes, ¿no? Que constituyen un núcleo de separatismo al interior de Georgia. El gobierno central georgiano, digamos, no logra controlar esas regiones y se mantienen por fuera del alcance de la capital de Tiflis y del gobierno georgiano. Ese conflicto, digamos, se incrementa en la medida en la que va pasando el tiempo y la Rusia de Putin, a través de, digamos, de una influencia económica, política y cultural también en Osetia del Sur, vemos que la región de Osetia en su conjunto está dividida en dos: una Osetia del Norte que es rusa, que hace parte de la Federación Rusa, y la Osetia del Sur separatista que está dentro del territorio georgiano. Entonces, la Rusia de Putin empieza a influenciar cada vez más, ¿no?, en ese movimiento separatista de Osetia del Sur, y cuando en el año 2003 se da un episodio que cambia la orientación política en Georgia, cuando sale el gobierno prorruso de Shevardnadze y llega el gobierno de Mikhail Saakashvili, que es pro-occidental, pues Rusia empieza a apoyar de una manera mucho más clara a esos separatistas de Osetia del Sur, ¿no? Entonces, esa segunda ficha, ¿no?, en el ajedrez estratégico de la región, que mueven los rusos para tratar de ir avanzando hacia su reposicionamiento geopolítico, se da justamente en Georgia a través de estos acontecimientos, ¿no? ¿Qué está pasando entonces en Europa y en el mundo? Pongámonos un poquito en contexto. Desde 1999, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es uno de los mecanismos típicos de la Guerra Fría, ¿no?, que fue la alianza militar, el mecanismo de seguridad colectiva que agrupó a los aliados de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, pues se acabó la Guerra Fría y siguió existiendo, ¿no? Partamos de ahí. Siguió existiendo la OTAN, se desintegró el Pacto de Varsovia junto con la Unión Soviética y junto con el cambio de orientación política de muchos de esos países de Europa del Este que conformaron ese Pacto de Varsovia, o la también llamada Cortina de Hierro. Y pues la OTAN no solamente siguió existiendo después de la Guerra Fría, sino que empezó a expandirse hacia el este, empezó a extenderse y a incorporar aliados en territorios cada vez más cercanos a Rusia. Desde el 99 empezaron a incorporarse a la OTAN y a presentar sus candidaturas a la Unión Europea países, por ejemplo, como Polonia, como Hungría, como Rumania, muchos de los cuales, o todos ellos mejor, hicieron parte de la órbita soviética durante la Guerra Fría y eran miembros del Pacto de Varsovia. Para esta época, 2003, 2004, cuando se da el cambio de poder en Georgia, hay otra fase de expansión de la OTAN y de la Unión Europea. Entonces, la OTAN y la Unión Europea empiezan ya a coquetear con Georgia, con un país que hace parte ya de ese extranjero cercano de Rusia, con una república soviética, y con Ucrania, ¿no? Entonces, lo que hace Putin es ir por partes, ¿no? Se declara, digamos, en contra de cualquier intento de incorporación de Georgia a la OTAN o a la Unión Europea, apoya de una manera mucho más clara ese separatismo de Osetia del Sur, y hacia el año 2008, cuando desde Tiflis, la capital de Georgia, se movilizan algunas tropas hacia Osetia del Sur y hacia Abjasia, hacia esas dos regiones separatistas, tratando de incorporarlas nuevamente al control territorial georgiano, pues la Rusia de Putin, desde Osetia del Norte, manda también tropas defendiendo a los separatistas de Osetia del Sur. Se da en agosto del año 2008 lo que se conoce como la Guerra de Samachavlo, y en definitiva marca el territorio con respecto a lo que son sus intereses geopolíticos, ¿no? El año 2008 es un año de transición en los Estados Unidos, es un año electoral. Hay un presidente que ya está de salida, como George W. Bush, que tiene a cuestas el desgaste de dos periodos de gobierno, que tiene en ese momento ya a cuestas todo el desgaste de las intervenciones norteamericanas en Afganistán y en Irak, que tiene un candidato demócrata
en la otra orilla, como Barack Obama, que ha sido tremendamente crítico de las intervenciones militares de los Estados Unidos, que promete, no va a poder cumplirlo, pero que promete en esa campaña sacar a las tropas norteamericanas de Irak y de Afganistán, y en ese momento entonces es cuando la Rusia de Putin, ¿no?, respondiendo a esa movilización de las tropas georgianas sobre Osetia del Sur, se enfrasca en esta guerra de Samachau, ¿no? Es un conflicto corto que se da en el mes de agosto del año 2008 y en el que podríamos decir que con muy poco en juego desde el punto de vista militar, pero con mucho en juego desde el punto de vista geopolítico, la Rusia de Putin, logra entonces en definitiva posicionarse fuertemente en esa región del Cáucaso y marcar el territorio con respecto a esa idea de retorno, ¿no?, geopolítico en una zona estratégica aledaña justamente al territorio de la Rusia contemporánea, de la Federación Rusa, en esa zona pues que hizo parte hasta el 91 de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ese es un caso particular que podríamos sintetizar a partir de esta cita del autor catalán Rafael Poch de Feliu. Abro comillas. Una nueva etapa comenzó el 7 de agosto de 2008 con el ataque georgiano contra la República Rebelde de Osetia del Sur, cuya población no quería formar parte de Georgia, sino incorporarse a la Federación Rusa y vivía como Abjasia fuera del control de Georgia desde los conflictos de principios de los años 90. En julio de 2008, Estados Unidos, Georgia y Ucrania habían realizado maniobras militares terrestres en territorio georgiano. Hacía 3 años, es decir, desde la Revolución de la Rosa y desde la llegada de Saakashvili, de ese presidente prooccidental, Georgia estaba modernizando su ejército de la mano de Estados Unidos, que tenía en Georgia un total de 129 consejeros militares. Entonces, ese movimiento ruso se da en el momento oportuno, de acuerdo con sus intereses, en el que no pone en juego mucho desde el punto de vista militar y al que le saca mucho rédito desde una perspectiva geopolítica. Segundo ejemplo, entonces, que nos permite ir direccionando esa idea del retorno geopolítico de Rusia. Ucrania, ¿no? Bastante problemático el caso de Ucrania. Pensemos en que pues la separación de Ucrania o el hecho de que tras la desintegración de la Unión Soviética apareciera un Estado ucraniano independiente era pues bastante problemático desde el punto de vista histórico para la identidad rusa, ¿no? Kiev y buena parte del territorio ucraniano, la región de Crimea, esa costa en el Mar Negro que ya vamos a ver en el mapa, pues estaba desde el punto de vista militar, estratégico y desde el punto de vista cultural, arraigada profundamente en el imaginario de identidad ruso, ¿no? Entonces, el hecho de que existiese una Ucrania independiente, pues era de algún modo una espina clavada en el corazón de Rusia, ¿no? Y significaba, desde el punto de vista estratégico, una pérdida considerable, ¿no? Esta imagen, esta caricatura que vemos acá, retrata pues al oso ruso, ¿no?, a esa idea del poderío ruso representado en este animal, pues tratando de pelear por Ucrania, por ese territorio clave, estratégico, desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista simbólico, con los Estados Unidos y con la Unión Europea. El año 2014, entonces, es digamos, el momento álgido en esta disputa y el que va a significar un movimiento estratégico de Rusia que en todo caso tiene algunos antecedentes que pueden guardar cierta similitud con el caso georgiano, como vamos a ver enseguida. Antes de entrar a ver esos antecedentes, me sitúo justamente en el año 2014, valiéndonos de esa imagen del oso ruso peleando por el territorio ucraniano con otros actores como los Estados Unidos y la Unión Europea, en la conferencia del Club Valdai, que es un centro de pensamiento estratégico ruso que se encuentra en Moscú, al que Putin asiste anualmente, digamos, a su foro, en el año 2014, ese año tan particular, y ya vamos a ver por qué, pronunció lo siguiente, ¿no? Dijo Putin entonces, abro comillas, les quiero decir que el oso no va a pedir permiso a nadie. Además, el oso se considera aquí el rey de la taiga, el bosque ruso característico de la geografía de este país. Y sé con seguridad que no tiene intención de trasladarse a otras zonas climáticas, porque no está cómodo allí. Pero su taiga, es decir, el extranjero cercano, si lo pensamos desde el punto de vista geopolítico,
no la entregará a nadie. Y creo que eso debe quedar claro, ¿no? Ya está el antecedente de Georgia y vamos a ver entonces qué pasa con Ucrania en ese sentido, ¿no? Ucrania, además, por el tema de la distribución rusa del gas a Europa, tiene, digamos, una importancia capital desde el punto de vista estratégico. Ucrania, vemos acá entonces, es, podríamos decir, la conexión rusa con Europa. Si bien Rusia ha reclamado una particularidad y una demarcación cultural histórica con respecto a Europa, no podemos dejar de ver que el poder histórico de Rusia se ha fraguado en Europa, ¿no? La dinastía Romanov era considerada un poder europeo. En las dos guerras mundiales, pues Rusia participó en ese contexto de disputa del poder europeo. Luego se entiende que esa trayectoria del poder ruso a lo largo de la historia, pues hace parte, ¿no?, del ámbito europeo. Entonces, uno podría decir, siguiendo a algunos analistas como Brzezinski o como Kaplan, que sin Ucrania, sin el control de Ucrania, pues Rusia puede volver a ser un imperio, puede volver a ser un territorio importante, pero en todo caso sería un territorio, perdón, un imperio o un estado asiático, ¿no? Ucrania, no solamente por el tema de la distribución del gas, no solamente por la salida al Mar Negro, sino por lo que representa en términos de conexión física y de conexión histórica, es ese nexo, digamos, entre Rusia y Europa, ¿no? Pero Ucrania representa entonces, digamos, un problema cultural bien importante, ¿no? Está dividido y esa división se evidencia en una polarización política también que desde hace un par de décadas, al menos desde que existe, o casi 3 décadas, desde que existe la Ucrania independiente, ha dividido a una parte de la población entre prosoviéticos y prooccidentales, perdón, prosoviéticos, disculpen ustedes, entre prorrusos y prooccidentales, o entre aquellos que están de acuerdo con estar mucho más cerca de la órbita política y económica de Rusia, y aquellos que han tratado de acercarlo a Europa, que inclusive han coqueteado, como mencionábamos en algún otro momento, con la pertenencia ucraniana en la Unión Europea. Vamos, esa división que ha sido pues atizada por líderes europeos, por líderes ucranianos y por el propio Vladimir Putin, tiene fundamento en unas diferencias de orden cultural, ¿no? Aquí vemos en esta imagen las regiones de Ucrania en las que la mayor parte de la población tiene como lengua materna el ruso, que son todas las que vemos en naranja, toda la costa del Mar Negro, toda la región este, que es la que justamente limita con Rusia, y aquí en un color beige vemos las regiones ucranianas que tienen mayoría de población con lengua materna ucraniana. No solamente desde lo lingüístico se ve esa división que ha sido capitalizada políticamente por diferentes actores, también desde el punto de vista religioso, ¿no? En el este hay católicos griegos y romanos, hay ortodoxos rusos al este. Esa división de la iglesia ortodoxa ucraniana también ha sido capitalizada por Vladimir Putin para hablar de una nueva Rusia, perdón, para consolidar unas áreas de influencia política con las élites dirigentes justamente de esas regiones del este de Ucrania, favorables entonces a la opción prorrusa, ¿no? Esa división, esas diferencias, digamos, se empezaron a hacer mucho más palpables cuando por allá entre el año 2004 y 2005 se dio la llamada Revolución Naranja, ¿no? Resulta que a finales del 2004, en las elecciones para elegir, valga la redundancia, el presidente de Ucrania, ganó un candidato pro-ruso, el señor Víctor Yanukovych. Pero esas elecciones fueron impugnadas por la oposición, aparentemente hubo un fraude, hubo manipulación, de acuerdo con algunas fuentes de Rusia de esas elecciones. Eso llevó a que se diera la llamada Revolución Naranja y que se anularan entonces esas elecciones. Tras la anulación de las elecciones, pues llegó al poder el señor Víctor Yushchenko, pro-occidental, y ese fue un momento en el que Rusia empezó a mostrar los dientes sobre Ucrania, ¿no? Empezó a utilizar el territorio ucraniano como mecanismo de presión
para, a través del el corte del suministro o la restricción del suministro del gas, pues generar, digamos, una presión política a los europeos, a Alemania y a Francia y a aquellos actores occidentales que buscaban una mayor cercanía con el nuevo gobierno ucraniano, ¿no? Después, en 2010, Yanukovych, al que le habían anulado la elección, triunfa, sigue siendo prorruso, inicia un gobierno prorruso en el año 2010, cede en parte porque, digamos, un sector de la población ucraniana quiere acercarse a la Unión Europea. Esa cesión, entre comillas, de Yanukovych se manifiesta en una ronda de negociaciones con la Unión Europea, no para incorporar a Ucrania en la Unión Europea, pero para suscribir unos tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? En medio de las negociaciones, Yanukovych rompe, en noviembre del 2003, rompe, digamos, ese diálogo con la Unión Europea. Esto molesta a buena parte de la población ucraniana, sobre todo a la prooccidental, que se siente traicionada por el presidente prorruso y que ven en esa maniobra, digamos, una suerte de manifestación de la injerencia rusa en los asuntos ucranianos. Inician las llamadas protestas del Euromaidán, que son reprimidas violentamente por el gobierno ucraniano, que como parte de sus consecuencias traen consigo la dimisión, la renuncia de Yanukovych en febrero del año 2013, y justo en ese momento de caos entonces es cuando, perdón, del año 2014, febrero del 14, inician en noviembre del 2013, la renuncia de Yanukovych se da en noviembre del 2014, y en ese momento de caos, entonces, cuando asume un presidente interino el liderazgo en Ucrania, es cuando la Rusia de Putin mueve una ficha fundamental en una región ucraniana que le interesa mucho y es Crimea, ¿no? ¿Qué sucede entonces con Crimea? Teniendo en cuenta esta ubicación panorámica general de esa crisis del Euromaidán, de la renuncia de Yanukovych, del abandono del territorio ucraniano para refugiarse justamente en Rusia y la asunción del poder de un presidente interino, vemos entonces que casi paralelamente a esa fase final de las protestas del Euromaidán y a la renuncia del presidente Yanukovych, la Rusia de Putin va moviendo unas fichas de manera pues bastante sigilosa pero eficaz. En febrero del 2014 pues hay manifestaciones prorrusas en el este de Ucrania, ¿no? En esa región que está mucho más cerca, no solo desde el punto de vista geográfico, sino cultural y político a Rusia. Entre el 1 y el 2 de marzo de ese año, los rusos mueven su flota en esta región limítrofe del estrecho de Kerch, ¿no? De alguna u otra manera le muestran los dientes al gobierno interino de Ucrania y se advierte la presencia de militares no identificados en la región de Crimea. En Crimea entonces hay una élite política prorrusa que el 11 de marzo declara la independencia pues, de Crimea y de la ciudad de Sebastopol. El 16 de marzo se organiza un referendo en esta región en el que el 96% de los votos depositados por la gente manifiestan querer unirse a la Federación Rusa. Hay un rechazo de Occidente, de Estados Unidos y de la Unión Europea de ese referendo. Se considera ilegal, se cree que Rusia influyó directamente en el resultado, poco le importa a Rusia y el 18 de marzo entonces el gobierno de Vladimir Putin reconoce a Crimea y la ciudad de Sebastopol como sujetos federales rusos, es decir, como parte integrante de la Federación Rusa. Inicia entonces un periodo de tensión entre Rusia y Occidente, hay sanciones contra Rusia, pero más allá, digamos, de esa tensión que se evidencia a través de una dialéctica cada vez más hostil entre las partes, pues de alguna u otra manera Rusia cumple su cometido, ¿no? Vuelve a instalar entonces en esta parte de norte del Mar Negro la flota naval rusa, recupera una región estratégica y le da un impulso simbólico bastante significativo a esa idea entonces de retorno de Rusia al sistema internacional o de reconfiguración o de restitución del pasado grandioso de Rusia que había sido trazado, como vimos hace un ratico, desde el inicio del gobierno de Vladimir Putin por este personaje, ¿no? Bueno, muy bien. Desde Crimea entonces también
Esto sucede en 2014. Desde Crimea se puede proyectar el poder hacia Oriente Próximo, ¿no? Con la recuperación del control de esta parte norte del Mar Negro, lo que sucede en 2015 entonces es que Rusia está en la capacidad táctica de intervenir en la guerra civil siria que se viene desarrollando desde el año 2011, ¿no? ¿Qué pasa en Siria? Bueno, pasan muchas cosas, es un asunto tremendamente complejo. Solo a manera de referencia y para tener claro cuál es el papel que va a jugar Rusia en este caso en particular, valdría la pena señalar que hay un gobierno sirio que es el de Bashar al-Assad, heredero de su padre, o heredó al gobierno de su padre, el general Hafez al-Assad. Los al-Assad están en el gobierno en Siria desde 1972. Hafez al-Assad fue aliado de la Unión Soviética desde que llegó al poder. Luego, pues Rusia se convirtió también la nueva Rusia se convirtió en aliada del nuevo gobierno de Bashar al-Assad. Coincidencialmente, Bashar al-Assad y Vladimir Putin llegan al poder en Siria y Rusia respectivamente más o menos para la misma época, ¿no? Desde que se da esa transición en ambos países, se estrechan los vínculos. Rusia tiene una base naval y aérea muy cerca al Mediterráneo sirio, que es la base de Hmeim, es, digamos, el emplazamiento estratégico en el Mediterráneo más importante que tiene Rusia, ¿no? Eso viene de antes. Pero cuando estalla la guerra civil siria en 2011, cuando distintos actores, entre ellos el Estado Islámico y algunos grupos de oposición cercanos, por ejemplo, a aliados norteamericanos como Arabia Saudita, intentan derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, pues Rusia no lo ve con buenos ojos, ¿no? Interviene en el conflicto en el año 2015, después de que ha movido sus fichas en Crimea, perdón, después de que ha incorporado entonces a Crimea a sus dominios y después de que tiene la capacidad desde esa parte norte, perdón que me devuelva, del Mar Negro, de enviar tropas de apoyo y de enviar parte de su fuerza aérea a que defienda sus intereses estratégicos en el Mediterráneo sirio y a que evite que el gobierno de Bashar al-Assad caiga, ¿no? La intervención rusa en Siria, entonces, va a ser definitiva para que se pueda mantener el gobierno de Bashar al-Assad. Hasta el día de hoy sigue siendo un aliado importante en el territorio. Logra Rusia, apoyando al gobierno de Bashar al-Assad, desterrar en muy buena medida al Estado Islámico o a ISIS de toda esta parte del este de Siria. No solamente, perdón, cumple con un objetivo estratégico desde el punto de vista militar, sino que desde el punto de vista simbólico le disputa a Estados Unidos esa condición de actor o de Estado que enarbola la lucha contra el terrorismo islámico en Oriente Próximo, ¿no? Se sitúa estratégicamente en Oriente Próximo mucho más fuertemente, ¿no? Le hace contrapeso desde el punto de vista simbólico, como acabamos de decirlo, también a los Estados Unidos y de esa manera entonces consolida, digamos, otro de esos movimientos que pueden dar cuenta de el retorno de Rusia a la escena geopolítica internacional. Bien, por supuesto es un asunto mucho más complejo, pero por cuestiones de tiempo me voy a referir brevemente, teniendo en cuenta estos antecedentes que acabamos de mencionar, a digamos, la última parte de la charla, ¿no? Proceder entonces a hacer una serie de consideraciones muy generales, muy breves, sobre ese rol de Rusia en el sistema internacional actual. Esos movimientos, entonces, pueden ser interpretados como una estrategia expansionista de Rusia, como desde Estados Unidos a veces se ha querido interpretar y mostrar, digamos, todo este movimiento que la Rusia de Putin ha tenido. Podríamos decir que es una hipótesis con poco fundamento. ¿Por qué? Porque esa idea del peligro ruso solo existe en la eventualidad de que haya un ataque sobre Rusia, ¿no? Que haya un ataque directamente contra objetivos rusos. Y esa, digamos, esa limitación del expansionismo ruso o esa inexistencia de un expansionismo ruso, pues en todo caso cabría preguntar si es falta de voluntad del gobierno ruso de Putin o es simple y llanamente
falta de posibilidades. Si su alcance desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, no le da para eso, ¿no? Nosotros consideramos que en efecto hay una carencia de posibilidades, ¿no? Que como decíamos ahorita, estos movimientos que ha efectuado la Rusia de Putin, pues han sido muy bien calculados, con poco en riesgo desde el punto de vista militar, insisto con esta apreciación, pues ha logrado obtener bastante desde el punto de vista geopolítico. Además, porque como vimos ahorita en el fragmento de ese discurso del Club Valdai en el año 2014 que compartí, pues Putin lo dejó bastante claro, ¿cierto? El oso quiere estar cómodo en su taiga, ¿no? Si no se meten con ellos, pues es probable que, al menos desde el punto de vista militar, no sea, digamos, muy viable una confrontación. Además, porque el rol que juega Rusia, y vuelvo sobre esa palabra clave que hace un rato le subrayaba y en la que hacía énfasis, es, o se entiende a través de una apuesta por la multipolaridad, ¿no? Esa apuesta por la multipolaridad que, digamos, Rusia intenta expresar a través de intervenciones como las que hemos visto, toma forma, por ejemplo, con la pertenencia a foros como el de los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Que de alguna u otra manera, bueno, ya el Brasil de Bolsonaro se empieza a alejar un poco de esa instancia de integración, ¿no? Pero estos estados, entre comillas, emergentes, la China pues emergió hace un tiempo, pero claramente ya estamos hablando de una potencia geopolítica, ¿no? Pero, por ejemplo, estas instancias de integración buscan evidenciar esa apuesta, perdón, por un orden mundial multipolar, ¿no? Buscan de alguna u otra manera hacer mucho más activas y mucho más dinámicas esas relaciones que se llaman sur-sur o del sur global, que intentan a través de la integración entre diferentes estados, por pequeños, grandes o medianos, que se encuentran por fuera de la órbita de las alianzas de los Estados Unidos y de la Unión Europea, generar esa condición de contrapeso en el escenario internacional, ¿no? Recuerden entonces la cita de Hugo Facio que nos servía como epígrafe a la charla que estamos ya finalizando, ¿no? Nos decía que la apuesta en materia internacional del gobierno de Vladimir Putin es bastante clara y coherente, y es apostarle a un orden mundial multipolar, y que uno de esos polos, que una de esas patas de la mesa sea Rusia. Por más que existan desventajas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, que pues están asociadas a las consideraciones que de manera crítica hacíamos al inicio de la charla, cuando nos preguntábamos si es posible considerar a Rusia una potencia geopolítica a pesar de esas distancias que guardan estos rubros con respecto a Estados Unidos y a la China, ¿no? Que es un aliado tácito, ¿no? En ese intento, en esa apuesta por generar un orden mundial multipolar, pero que, digamos, tampoco se puede entender como un aliado irrestricto de Rusia, ¿no? Hay cierta tensión que es evidenciable desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista geopolítico también entre Rusia y la China. Esa apuesta por la multipolaridad, digamos, nos habla de una estrategia rusa, perdón, que se juega a través de la búsqueda de convertirse Rusia en un contrapeso global, ¿no? De romper el hegemonismo norteamericano, de fracturar a través de diferentes acciones su liderazgo internacional. Se manifiesta a través del interés de presentarse como una potencia militar, aunque esa brecha en términos del alcance en este sentido exista, como lo señalamos desde el principio. Esa estrategia rusa pues sigue usando el poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como uno de los elementos de ruptura del hegemonismo norteamericano, y como decíamos ahorita, evidenciado a través de movimientos como el que hicieron los rusos en Siria, busca presentarse también como un líder alternativo a los Estados Unidos contra el terrorismo islámico en Chechenia, por ejemplo, en regiones de Asia Central como Uzbekistán y como Siria, ¿no? Se me olvidaba mencionar que la
razón que dieron los rusos para intervenir en la guerra civil siria en el 2015 no fue la que todos sabemos que existe, ¿no? Y que está ahí, y que les mencionaba ahorita, que es defender su posición estratégica en el Mediterráneo. La razón que dieron fue que buena parte de los militantes del Estado Islámico eran ciudadanos rusos, chechenos y dagestanos, y que eso podía ser entendido como una amenaza a la seguridad nacional de Rusia, ¿no? ¿Cómo más, digamos, le apuesta Rusia a la construcción de un orden multipolar? A través de lo que llamamos poder blando, soft power, ¿no? Agencias de prensa alternativas como Russia Today, la organización de grandes eventos mundiales como los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi en el 2014 o como el Mundial de Fútbol en el 2018, ¿no? Esa idea de que hay digamos, un avance significativo desde el punto de vista armamentístico, también hace parte de esa retórica de poder de Rusia y también alimenta entonces esa idea que desde el gobierno de Moscú se ha venido difundiendo acerca del retorno de Rusia al sistema internacional. Ahora bien, hay unas debilidades que el sistema ruso, que esa posición de poder fuerte, basada en una idea de autoridad pues bastante rígida, de restricción a la oposición y a las libertades de muchos grupos y ciudadanos al interior de Rusia, perdón, puede evidenciar también unas debilidades claras, ¿no? Podemos señalar dentro de esas debilidades, ¿no?, que ese sistema de poder autocrático basado en un pacto con esa oligarquía, con esos nuevos ricos que derivaron sus fortunas de la explotación de recursos naturales y de algunas actividades económicas no muy claras, ¿no?, que ese pacto de alguna u otra manera puede no ser permanente, ¿no?, puede cambiar en la medida en la que vaya existiendo una renovación en esas generaciones de oligarcas rusos. Pensemos que Putin llegó al poder hace 20 años y de acuerdo a lo que se plantea, según los resultados de ese referendo constitucional que terminó siendo aprobado el día de ayer, proyecta estar en el poder hasta 2036 cuando tenga 84 años, ¿no? De manera que ese puede ser uno de los, digamos, de los elementos de debilidad o de fractura de ese sistema ruso, ¿no? Otro es el desarrollo ineficaz y la desigualdad social. Rusia ocupa el tercer lugar con mayor cantidad de fortunas en miles de millones de dólares, muchas de ellas asociadas justamente a esa nueva oligarquía cercana al poder de Putin, pero tiene unos indicadores sociales de un país en vías de desarrollo, ¿no? Desde el 2014 se ha ido reduciendo de manera clara la capacidad adquisitiva del pueblo ruso y eso en el mediano, en el largo plazo, quizá no sea sostenible, ¿no? Hablamos entonces de un sistema político que opera bajo la estructura formal de división de poderes, que hay un ejecutivo, un legislativo y un poder judicial, pero que en la práctica cada vez más esa tripartición de poderes pues va cediendo ante la preponderancia del ejecutivo, ¿no? Lo que configura lo que podríamos llamar un autoritarismo de baja intensidad o una democracia de imitación, ¿no?, en la que hay unas formas democráticas que operan o que están visibles, pero que en realidad están alejadas de tener, digamos, un desarrollo que garantice justamente una democracia estable y operante, ¿no? Se habla también de un declive progresivo, ¿no?, como que el 2014 hubiese marcado ese punto culminante de el intento de Rusia por retornar a la escena internacional, pero hemos visto en los últimos meses, asociado justamente también a la actual pandemia, una caída histórica en la popularidad de Vladimir Putin, que desde el año 2000 se ha mantenido cerca al 70-80%, ahora ha llegado a cifras cercanas al 55%, lo que es inédito, ¿no?, en los 20 años que lleva Putin en el poder, lo que sumado al estancamiento económico que retrotrae, ¿no?, a esa idea o a esa situación del estancamiento brezhneviano al final del periodo soviético y el impacto o los impactos sociales y económicos también que puede traer el COVID-19, de alguna u otra manera pueden marcar un declive progresivo en el futuro de ese
sistema de poder autocrático basado en un pacto oligárquico, como describimos en el primer apartado de esta diapositiva, el poder ruso bajo el liderazgo de Vladimir Putin. Un elemento adicional sería entonces la ausencia de un mecanismo de sucesión del poder, ¿no? Lo que marca un fuerte personalismo. No sabemos si Putin en definitiva va a estar sujeto a un declive progresivo, como acabamos de señalar, pero en caso de que así sea, esa ausencia de un mecanismo de sucesión en el poder, ¿no? La inexistencia de otro líder que se acerque siquiera al talante de las características de Putin y que tenga la capacidad de controlar lo que podría ser una feroz lucha por su sucesión entre diferentes sectores políticos y económicos, podría llevar entonces a un problema que desde el punto de vista de esas luchas internas repercutiría seguramente en la posición estratégica de Rusia en el exterior. Finalizo entonces con esto, para no quitarles más tiempo. Les decía pues que es una mirada panorámica, por supuesto, hay que apelar a una capacidad de síntesis que debo admitir también me desbordó un poquito, pues porque me estoy excediendo, pero finalizo entonces con esta reflexión a manera de pregunta, ¿no? Por eso la charla, el título de la charla sugiere una pregunta de si podemos hablar de un retorno de Rusia, o si ese retorno de Rusia en la escena internacional es sostenible en el tiempo, ¿no? Para finalizar, a manera de epílogo, entonces, cito a Rafael Pous de Feliu. Como mencionamos en otro momento de la charla, desde el punto de vista de la tendencia geopolítica y de la consolidación del poder, Rusia es una potencia occidental. En ese sentido, no está entre las que suben, sino entre las que bajan. Su inclusión en el grupo de los emergentes, de los BRICS, por ejemplo, no tiene que ver con un ascenso tendencial como los de China o Brasil, sino con la mera reparación acometida por Putin de la desmesurada decadencia que experimentó en los años 90, ¿no? Hay un contraste, evidentemente. Hay un retorno en las últimas 2 décadas que está marcado por algunos de los episodios que aquí vimos de Rusia a la escena geopolítica internacional, pero la pregunta entonces que vamos a dejar en punta, ¿no? Y que cada uno podrá sacar sus propias conclusiones y que espero que sea retadora y suscite profundizaciones con respecto a este asunto, es si ese retorno de Rusia es sostenible, ¿no? Si se puede proyectar en el tiempo y si evidentemente podrá en el mediano y en el largo plazo Rusia seguirse manteniendo como una potencia geopolítica a la par de los Estados Unidos y de la China, ¿no? Sé que quizá quedan muchas cuestiones por resolver en punta. Espero que pues estas consideraciones de carácter general, insisto, susciten en ustedes pues nuevas reflexiones, nuevas y mejores preguntas que creo yo debería ser el objetivo de un espacio como este. Muchas gracias por la paciencia, por la atención. Antes de dar paso a una ronda de preguntas o comentarios, quisiera pues que escucharan a Jorge Iván, que tiene algunos asuntos importantes que comentarles. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias por la charla. Sin duda, un panorama bastante completo, bastante amplio de la historia reciente de Rusia, de la política y la geopolítica de Rusia. Algo que les anuncié en el principio, en el marco del convenio con la Escuela de Ingeniería, vamos a tener un seminario que va a estar a cargo del profesor Fernando Suárez, un seminario breve, 4 sesiones, una introducción a la geopolítica. Simplemente quiero enunciarles los títulos de cada una de las sesiones. La primera sería Precisiones históricas y conceptuales, Origen del pensamiento geopolítico. La segunda sería Versiones geopolíticas clásicas. La tercera, entonces, Geopolítica de los recursos naturales. Y la cuarta y última, la concepción geopolítica del Estado-Nación. Si aquí, digamos, trabajamos con un estudio de caso, nos centramos en Rusia, la idea con el seminario, con este seminario introductorio, es ampliar un panorama, digamos, más amplio. Este seminario se va a llevar a cabo los jueves, 4 jueves, de 7:30,
perdón, de 7 a 8:30 de la noche. Yo me voy a permitir copiar en el chat de esta reunión el link donde pueden ver la información completa. Igual, pues podemos enviarla a sus correos. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, nos pueden escribir. Hay algo importante que me gustaría mencionar antes de dar paso a la ronda de preguntas, y es que los estudiantes de Yurupari, igual las personas que tienen alguna vinculación con la Escuela de Ingeniería, tienen una serie de descuentos que en el link que les acabo de copiar pues, los van a identificar. También hay un pronto pago que se extiende a las personas que estuvieron presentes hoy en esta charla. Hay que hacer, digamos, una preinscripción que pueden hacer en el link, en el enlace que les acabo de enviar. Si les parece bien, para guardar cierto orden, como somos muchos, les pediría el favor que si tienen algún comentario, alguna pregunta, que por favor lo escriban. Fernando y yo estamos atentos a las preguntas, ¿les parece? No sé entonces si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Digamos, a ver, el hecho de que de que el pueblo ruso haya vivido durante tanto tiempo, primero los zares y luego todo este gobierno comunista tan supremamente tiránico, se podrá llamar, no sé, o autoritarista, no hace que ellos de pronto hayan estado tan acostumbrados a eso que por eso escojan personas que quieran seguir, porque lo que usted explicó que me parece que es muy importante es que cuando ellos pensaron que habían logrado la libertad y casi que la libertad se redujo a una Coca-Cola y a un McDonald's, como volver, están tan acostumbrados a que les dirijan todo, en todo momento les dirijan su forma de pensar, su forma de hacer, su forma, no tendrá que ver también mucho como con ese estilo de aceptación. Esa es una. Y la segunda sería del final de la conferencia donde usted dice que está bajando mucho la popularidad, sin embargo, ayer, pues digamos, lo reeligieron creo que por 16 años más. Sí, gracias, María Mercedes. Y con respecto a la primera pregunta, sí, yo creo que es probable que esa, digamos... condición atávica, ¿Hola? Casi que esa condición atávica, porque es que es... Sí, sí, digamos que cierta parte de la identidad rusa, de la vinculación como a un tipo de liderazgo fuerte, independientemente de la tendencia política, pues genera al mismo tiempo fascinación y temor por un líder como Putin, ¿no? Yo creo que Putin es muy interesante como personaje, digamos, como líder, porque representa, digamos, una serie de atributos que pues están muy enraizados como en esa condición inclusive mística, ¿no? De la cultura rusa. Entonces, él además es muy hábil, ¿no? Él juega con eso de una manera pues bastante inteligente para sus propios intereses, mueve ciertos hilos de ese simbolismo ruso que llevan han llevado a convertirlo casi que en un nuevo zar, ¿no? Por supuesto hay oposición muy fuerte también, hay cierto temor, él conjuga, si se quiere, esa condición del príncipe de Maquiavelo, según la cual, pues, quien está detentando el poder debe, pues, ganarse a sus súbditos o ganarse al pueblo, digamos, a través de ciertos mecanismos y de ciertas adulaciones, ¿no? Que en este caso pues tendrían que ver con esa reconfiguración del pasado grandioso de Rusia, tanto en la época zarista como en la época soviética, pero que también debe hacerse temer, ¿no? Entonces hay como un halo de misterio alrededor de Putin que genera una serie de relaciones, digamos, muy particulares con el pueblo ruso, ¿no? Relacionado a esta condición y yendo ya sobre la segunda pregunta, pues ha mantenido unos niveles de popularidad históricos, como les contaba, muy altos, ¿no? De todas maneras, es importante
tomar con beneficio de inventario estas cifras. Si bien es cierto que esa condición particular del etos ruso a la que hacíamos referencia ahorita puede dar pie a que un personaje que utilice hábilmente esos referentes simbólicos, pues consolide una posición como la que ha consolidado Vladimir Putin. También hay mucho de autoritarismo y de represión efectiva, digamos, en el ejercicio del poder. Entonces, esa popularidad puede ser, digamos, interpretada al menos en dos vías, ¿no? Una que tiene que ver justamente con lo que mencionábamos hace un momentico, y otra que tiene que ver con el control también de la información, de los medios de comunicación, y con una eventual manipulación de las cifras que no podemos descartar. Digo eventual manipulación porque no hay elementos objetivos pues, para demostrarlo, pero sí hay muchas especulaciones y denuncias acerca de cómo Putin ha manejado a su amaño ciertas cifras como las de popularidad y cómo ha intervenido directamente en ciertos eventos electorales, ¿no? Para muchos, ese apoyo que el referendo constitucional que se terminó aprobando el día de ayer demostró en las urnas, pues hay que verlo también con, digamos, con unas sospechas muy grandes, ¿no? Si ha sido capaz Putin de influenciar en procesos políticos por fuera de su territorio, en su extranjero próximo es cierto, pero por fuera de su territorio, pues mucho más teniendo en cuenta esas características del poder que ha logrado consolidar, puede hacerlo, ¿no? en eventos como el de la semana pasada, que de alguna u otra manera determinan la proyección de su estancia en el poder durante al menos un par de décadas más. Fernando, Gracias. quiero dar las gracias. Perdón, qué pena, me disculpan. Hay una pregunta en el chat y me gustaría leerla, porque fue como la mecánica que sugerimos. Ahora. Gracias. Pregunta Luciano Restrepo, ¿el apoyo de Estados Unidos, ¿me escuchas bien, Fernando? Sí, sí, perfecto, Jorge. El apoyo de Estados Unidos a países como Georgia o parte de Ucrania se da, por decirlo de alguna forma, no permitir que el poder de Rusia crezca más, o podría haber otro interés allí, como parte de la pregunta, ¿cierto? Como síntesis. ¿Qué se gana apoyando un país como Georgia? A ver, digamos que desde el punto de vista geopolítico, ¿no? La posición de Rusia, y eso lo vamos a ver en el curso, sustentado, por ejemplo, en esos primeros modelos de análisis estratégico que surgieron desde principios del siglo XX, la posición de Rusia, digamos, siempre ha suscitado, ¿no? una consideración pues bastante, digamos, bastante fuerte desde el punto de vista estratégico, ¿no? Que los que se han enfrentado a Rusia teman en muy buena medida, digamos, un posicionamiento fuerte de Rusia porque tiene unas características pues, históricas y geográficas que pueden llevarlo a incrementar mucho más su poder, ¿no? Buena parte de la dinámica de poder que desde el punto de vista estratégico estuvo asociada al orden mundial típico de la Guerra Fría, llevó a que los Estados Unidos tratara de rodear a Rusia, ¿no? De irla como encerrando por el Pacífico, en algunos otros lugares, digamos, del Asia y en Europa. Cuando se cae toda esa estantería de la Guerra Fría e inicia entonces un nuevo orden mundial, pues el hecho de ganarle posiciones a Rusia cerca a su territorio, independientemente de que Georgia sea un país muy pequeñito, de alguna u otra manera le genera un rédito estratégico a un actor como los Estados Unidos, ¿no? Es estar, Georgia implicaría eventualmente para los Estados Unidos, si hubiese incorporado, por ejemplo, la OTAN, implicaría pues ir rodeando ese ámbito del Mar Negro. Turquía, que es el estado que domina la parte sur del Mar Negro, hace parte de la OTAN desde 1951. Si Georgia y Ucrania, que están en el norte del Mar Negro, Ucrania, y al este de ese mismo ámbito, Georgia, pues también se incorporaran a la OTAN, digamos, Estados Unidos podría decir que se convertiría en
en un actor que por interpuesta persona, a través de sus alianzas, pues dominaría el Mar Negro, ¿no? Entonces, es digamos, una disputa estratégica que en ese caso en particular se hace evidente a través de la búsqueda de control de un espacio como este. Además, esa región del Cáucaso, pues es muy importante por la cercanía no solamente a Rusia, sino a Oriente Próximo, y porque allí, muy cerquita, hay recursos naturales estratégicos, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que nos permiten, si no entender, al menos acercarnos de manera crítica a los intereses que actores como los Estados Unidos tendrían, por ejemplo, de influir en países como Georgia o como Ucrania. Muchas gracias, Fernando. De pronto una última pregunta. Silvia iba a hablar y qué pena, yo la interrumpí. Bueno. Gracias, estuvo extraordinaria. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tu charla, y a ustedes muchas gracias por asistir. Esperamos entonces vernos en otra ocasión, en otra oportunidad. Muy buena noche para todos. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Fernando, lo mismo. Excelente. Excelente, muchas gracias. Muy buena, excelente. Gracias. Gracias, Fernando. Muy buena tu presentación. Súper, súper, súper. Feliz noche para todos. Descansen. Gracias. Feliz noche. Chao. Feliz noche.